¿Qué pasa con la bacteria cuando tomas antibiótico y no es el que necesitas? El microorganismo tiene la capacidad de poder diseñar un sistema que le permite tener una resistencia a esa sustancia. Una vez que uno le presenta el antibiótico al microorganismo, tiene la capacidad, algunos, de poder sobrevivir. Los pacientes están teniendo resistencia a antibióticos de alta generación. A lo mejor nosotros ya expusimos a estos pacientes previamente a este medicamento, ya no nos va a quedar mucho que dar. Tú, paciente, te enfermas grave y vas al hospital a terapia intensiva y necesitas un antibiótico, va a haber un problema. La Organización Mundial de la Salud determinó que para el 2050 esta situación de la resistencia a los antimicrobianos sería de las primeras causas de muerte. De Europe presenta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Connecting Docs, aquí en el podcast de la doctora Fran. Me da un gusto enorme dar la bienvenida a la doctora Berenice Torres. Ella es especialista en medicina interna y tiene una subespecialidad en infectología. Y vamos a platicar sobre resistencia a los antibióticos. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por venir aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues bueno, un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir información. Exacto. Ella es parte de Connecting Docs y realmente, Doc, lo que hacemos aquí en Connecting Docs es, em, primero, educar a toda la población. Intentamos dar información de salud fidedigna, información de salud de doctores reales, no solamente influencers, etcétera. O sea, queremos que que los doctores ayudarlos a que tengan exposure también y además para, pues, platicar sobre temas importantísimos como es la resistencia a los antibióticos y por qué no deberían tu paciente estar pidiendo y obligando al especialista, dame receta de antibióticos. No, no. Van a saber por qué no deberían de estar tomando antibióticos al ton ni son, ¿no? Tiene un porqué y es una verdadera epidemia. Es un problema que tenemos actualmente, doctora. Platícame un poquito sobre qué son los antibióticos. Pues mira, los antibióticos es un medicamento que se utiliza justamente para tener una actividad que nos ayuda a combatir ya sea bacterias, en el caso de los antivirales virus y en el caso de los antifúngicos hongos. Ajá. Entonces estos medicamentos tienen la capacidad de destruir estos microorganismos. Ha habido todo un historial, ¿no? Es una historia de los antibióticos, específicamente de los antibióticos. Empezó con la penicilina, ¿no? Y ahora, pues, ya tenemos generaciones y generaciones y generaciones de nuevos antibióticos que la gente está tomando al ton y son. Entonces, estas bacterias que, pues, las estamos ahorita teniendo, ¿cuándo tú recomendarías como infectóloga que los pacientes tienen que acudir al médico para, pues, realmente, o sea, no autodiagnosticarse, no automedicarse y acudir al médico? Bueno, mira, esto que comentas es de suma importancia. Justo hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud determinó que para el 2050 esta situación de la resistencia a los antimicrobianos sería de las primeras causas de muerte. Dada esta situación, varios países se organizaron para determinar ciertas como alternativas para que los pacientes no tuvieran acceso tan fácilmente a los tratamientos antimicrobianos, porque si ustedes se acuerdan, hace muy poco tiempo uno podía acudir a la farmacia, ¿no? Y solicitar tal vez una amoxicilina o cualquier Sí, sí, sí. antibiótico ante la más mínima molestia. Entonces, justamente estas iniciativas han hecho que si uno o algún paciente tiene alguna sintomatología que relacione con un proceso infeccioso, ¿no? Ya sea, diarrea, una infección de vías respiratorias altas o bajas, o una infección de vías urinarias, pues ahí lo ideal es acudir con un médico y que él determine si eres o no candidato a un tratamiento antibiótico, antiviral o antifúngico, Sí, sí. como sea. Justo lo que quiero es que la gente entienda por qué es la complicación, por qué no dejamos que ellos se automediquen. El tema es
¿qué pasa con la bacteria cuando te tomas antibiótico y no es el que necesitas, o ni siquiera te estás tomando, o sea, ni siquiera tienes una bacteria y te lo estás tomando? ¿Qué es lo que pasa, doc? Mira, justamente tú abordaste un tema muy bonito, ¿no? Que es, la historia de los antibióticos. Los antibióticos tienen muy poco tiempo existiendo con nosotros. O sea, en realidad, la penicilina, se descubrió más o menos como al mediados de los 20, finales de los 30, y se empezó a utilizar más o menos en los 40. Ujú. Estamos en el 2026 y estamos hablando de que ya, justo como lo dijiste, hay generaciones y generaciones de antibióticos porque ya hay resistencias. Entonces, estos microorganismos tienen la capacidad de, uno, poder generar mutaciones. O sea, los genes tienen la capacidad de producir, digamos que maquinaria alterna para poder reproducirse pese al uso de antibióticos. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Las penicilinas que se empezaron a utilizar en los 40, las primeras sustancias, que son enzimas que utilizan las bacterias para poder tener resistencia a los antibióticos, se presentaron 1 o 2 años después, las empezaron a encontrar. Entonces, esto quiere decir que cada que yo me expongo a un tratamiento antibiótico o antiviral o lo que sea, el microorganismo tiene la capacidad de poder diseñar un sistema que le permite tener una resistencia a esa sustancia. Y es algo que lo hace súper rápido. O sea, no es así de que no, pues nos vamos a esperar años y años y generaciones. No, no, no. Una vez que uno le presenta, por así decirlo, ¿no? Que tú le presentas el antibiótico al microorganismo, tiene la capacidad, algunos, de poder sobrevivir. Y estos microorganismos que sobrevivieron a ese antibiótico, pues lo van a pasar de generación en generación, ¿no? Entonces, Claro, además, le van a pasar a sus hijos y esos a sus hijos de exactamente, sus hijos, y van a tener la información de que, este antibiótico, si te lo dan, tienes que hacer esto para repelerlo, ¿no? exacto. Y no nada más a sus hijos, sino, por ejemplo, si es un tipo de bacteria y convive con otra bacteria, pues le pasa la información a la bacteria vecina, aunque no sea una bacteria de la misma especie. Y Okey. porque tienen varias técnicas. Entonces, se cuenta que le pasa así como la información así genética y le dice: "Mira, este antibiótico, lo podemos bloquear de esta forma", y le pasa la información genética. Entonces, la siguiente bacteria tiene la capacidad de poder replicar esa información y hacerla suya. Y esa misma bacteria a las hijas y a las vecinas le va a poder dar digamos que esos códigos para poder tener resistencia. Qué interesante, porque aquí, o sea, poniéndolo en un ejemplo, básico, o sea, cuando tú, paciente, te estás tomando un antibiótico y no necesitas, te lo tomas y, pues, no necesitabas, no había una bacteria que te estaba generando daño, pero dentro de ti hay miles de bacterias. Vivimos con millones de bacterias, convivimos con millones de bacterias, y tú te estás tomando un antibiótico, y lo que está haciendo es alterar la microbiota funcional, ¿no? Estás enseñando algo erróneo a las bacterias que viven contigo. En lugar sí, En razón, sí, sí. ¿estoy en lo correcto? Sí, justamente, ¿no? Por ejemplo, algo que hacemos o algo que se hacía muy frecuentemente es que a la mínima infección de vías respiratorias, ¿no? Luego, luego, Luego el toma. antibiótico, exacto. O con las gastroenteritis, ¿no? Con las diarreas. Igual luego el antibiótico. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la causa son virus. Y entonces nosotros ya a nuestros microorganismos le estamos presentando estos antibióticos y le estamos diciendo: "Mira", ¿no? Y Ahí está. peor, porque Sí. no solamente le estamos diciendo: "Mira", le estamos diciendo: "Mira, los estamos tratando con meropenem, o sea, con Ferraris". Entonces, ¿y por qué es lo importante? A ver, no somos necios los doctores, ¿verdad, doctora? Lo que hacemos es que si tú, paciente, te enfermas grave y vas al hospital a terapia Ujú. intensiva y necesitas y te infectas, tienes una neumonía y necesitas un antibiótico, pero pues hace 6 meses y hace un año te estuviste tratando una sinusitis con un antibiótico fuertísimo,
pues ahora que estás en terapia intensiva va a haber un problema, porque eres resistente a ese antibiótico que es el más fuerte. Entonces es un problema, pues, real, ¿no? Es un problema que los pacientes están teniendo resistencia a antibióticos de alta generación y antibióticos de baja generación, o sea, a todos los antibióticos. ¿Cómo le hacen los infectólogos para solucionar estos problemas? O sea, ¿cómo, en una terapia intensiva que están llenos de bacterias especializadas y resistentes, cómo le hacen, doc? Es complicado. No, es bastante complicado porque justamente en la terapia intensiva ya hablamos de microorganismos que son resistentes a, por ejemplo, estos medicamentos que tú dices, los carbapenémicos, que si pudiéramos hacer un símil, ¿no? Tal vez podría ser casi la bomba atómica, ¿no? Entonces, si a lo mejor nosotros ya expusimos a estos pacientes previamente a este medicamento, ya no nos va a quedar mucho que darle. Y en realidad eso es real. Ya no hay casi nada que dar. Entonces, yo les ponía el ejemplo de esta cuestión de las penicilinas tenemos muy poco tiempo con ellas. En realidad, ya se están generando muy pocos antibióticos. Entonces, la intención del infectólogo, de alguna forma, es ahorrar este tipo de medicamentos lo más que se pueda Claro. y seleccionar lo mejor posible a los pacientes que les vamos a exponer a estos antibióticos. Obviamente, esto quiere decir que tenemos que dar la dosis indicada o la dosis suficiente por el tiempo, pues, mínimo que se requiere, porque también esto es algo que sucede, ¿no? Con frecuencia que damos tratamientos por mucho tiempo, mucho más tiempo del que realmente se necesita. Y esto no nada más trae consigo generaciones de bacterias o de superbacterias resistentes en este tipo de sitios, sino también otras afectaciones, como por ejemplo las infecciones por clostridioides, ¿no? Que justo, como tú decías, estamos llenos de bacterias. Muchas de estas bacterias son bacterias benéficas para nuestro organismo y también las destruimos. Y entonces, cuando nosotros destruimos estos microorganismos, pues, ¡fum!, ¿no? Salen los que son malignos y ahí tenemos otra complicación, ¿no? Exacto, porque son oportunistas, ¿verdad, doctora? Exacto. Es un tema, había leído esto, bueno, justo lo que tú dijiste, de la Organización Mundial de la Salud, que para 2050 va a ser la primera causa de muerte, en el mundo, ¿no? Sí, está cañón. No está tan lejos, o sea, es en No. 24 años. En 24 años, pues, yo ya voy a estar, no viejita, o sea, un poquito, pero seguramente voy a caer en terapia intensiva, ¿no? Y ya voy a ser resistente. Yo intento, pues, como médico y responsable que soy, no estar tomando antibióticos si no lo necesito. No he tomado uno hace, no sé, 5 años, Ah, pero súper, doctora, todo muy eso, bien. eso, Todo muy eso. bien. Un aplauso para mí. Pero, hay esta idea, que tenemos que romper, ¿no? Que justamente para esto es este podcast, tenemos que educar a la gente que no esté pidiendo antibióticos si no los necesita, porque tienen una mala concepción de que si no damos antibióticos, Ujú. es una mala consulta. Uy, no me trató, no la atinó, pésimo. Entonces, ¿cómo le hacemos, tú como especialista que lo vives todos los días, que ves realmente el problemón de la resistencia y que más que nadie sabes que en 2050 sí va a ser un tema importantísimo en salud? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos juntarnos todos y hacerles ver a los pacientes que esto es, pues, la panacea? Realmente es importantísimo. Pues mira, punto número uno, si tienen un proceso, o sea, los pacientes, ¿no? Si tienen un proceso o están cursando con un proceso infeccioso, lo mejor, lo ideal es acudir con un especialista, Claro. ¿no? No se automediquen, no se autodiagnostiquen Exacto, nunca. exacto, exacto. No automedicarse, porque también es la típica, yo tenía un guardadito ahí en mi cajón y me lo tomé, ¿no? Entonces, no, lo mejor es tener una evaluación por un médico. Y ya con esto, obviamente que el médico, pues, tenga la posibilidad de saber si podemos diferenciar entre que si es viral o es bacteriano. Incluso hay infecciones bacterianas que no necesitan antibiótico de forma indispensable y que nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder Claro, hay que combatirlo. confiar en nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí lo ideal siempre es acudir con el médico.
Y obviamente hacerles saber, ¿no? Y que los pacientes confíen también en sus médicos, ¿no? A los médicos con los que van, porque también creo que eso es algo con lo que nos estamos topando frecuentemente, que a lo mejor dicen, no, es que ya no me dio confianza, o creo que no me dio el tratamiento indicado, o porque traen acá la idea de que forzosamente tiene que ser un antibiótico lo que los va a mejorar, ¿no? O la típica de póngame una inyección porque mañana quiero estar bien, ¿no? Exacto. Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, lo primero es la evaluación médica y posterior, sí, tal vez estamos hablando de una infección mucho más compleja, sí valdría la pena que el médico considerara si el paciente es o no candidato a una valoración por un especialista, ¿no? En este caso, a lo mejor por un infectólogo o infectóloga que nos pudiera ayudar con el tema, ¿no? Infeccioso. Y pues, contar que lo ideal sería que contáramos con los laboratorios ideales para para saber si realmente es una bacteria o no, y qué tipo de bacteria, pero en realidad, pues, la mayoría de las veces el tratamiento que se da, pues, es por o sea, tú haces el diagnóstico por clínica y ahí determinas, ¿no? Si realmente necesita tratamiento antibiótico o no. Sí, no siempre se tienen todas las armas para poder diagnosticar, con especificidad, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí, ese sería mi mensaje. Acudan con su médico, no se automediquen. Porque no nada más es la cuestión de las resistencias antimicrobianas, ¿no? Todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos. Y la otra es que también puedes tener una reacción alérgica, ¿no? Que a lo mejor no se puede manejar tan fácilmente o que a lo mejor te pudiste haber evitado, ¿no? Si hubieras estado bajo la supervisión de un médico. Claro. Doc, ¿y cuántas veces nos ha tocado estos pacientes, no? Lo que decíamos hace ratito de, bueno, tómate esto y ya, bueno, okey, pero estos pacientes que llegan a la consulta y se sienten fatal, pero ya que le das el tratamiento es de, ¿y puedo tomar? ¿Cómo? O sea, ¿no te sientes mal para no tomar? O sea, ¿pueden tomar, no pueden tomar? ¿Qué pasa con estos pacientitos? Bueno, me ha tocado, ¿no? Lo de que vienen a la consulta y que en 3 días tienen boda, o es su boda, ¿no? Y les digo: Exacto. "¿Puedo tomar?". Sí pueden tomar alcohol. Hay 2, 3 medicamentos que no están indicados, o sea, que no se deben de consumir con alcohol. Uno de ellos es el metronidazol, porque sabemos que pueden tener una reacción importante. Lo mejor es que si van a consumir alcohol, sea en poca cantidad, que consulten con el médico de acuerdo al medicamento que están tomando, Sí, si pueden consumir alcohol y qué tanta cantidad. sí, porque sí. En la mayoría de los casos sí, en poca cantidad pueden hacerlo, y solamente digamos que el metronidazol es un medicamento con el que no se recomienda y algunos otros porque pueden bajar la calidad del medicamento, ¿no? Okey. Y los de hongos, ¿no? Los antifúngicos, ¿no? Exacto, y los antifúngicos, que a lo mejor ahí sí pueden afectar un poco más la función del hígado o inflamar un poquito más el hígado. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, ahí, es importante que ustedes no adivinen, se lo preguntan al doctor. Le dices: "Oye, ¿puedo como estos pacientes?". Prefiero que lo pregunten a que no Sí. lo pregunten y que, uy, justo resulta y pum, vale, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y, doc, a ver, cuando un paciente y esto me pasó hace poco en casa de mi mamá, o sea, ya sabes, las mamás que tienen medicamentos desde 1980 hasta la fecha. Entonces, mi mamá agarró uno y yo me sentía fatal, tenía fiebre, etcétera. Le digo: "Oye, no, a ver, vamos a ver". Me dijo: "Mira, aquí hay una ciproxina". Entonces le digo: "Pues, bueno", me sentía mal, dije: "Pues bueno, sí me lo voy a tomar", pero había vencido en 2018. Entonces, le dije: "Mamá, esto ya no lo tienes que tirar, o sea, esto ya lleva aquí años". "No, Me no voy es a cierto, quedar no es ciega. cierto, sigue sirviendo". Claro que no, y bueno, yo no sé, todos los que son nuestros papás, todos piensan que, bueno, la caducidad no existe, ¿no? Es un invento. Cuéntanos, ¿qué pasa si te tomas un medicamento caduco? No, lo mejor es no hacerlo. Ajá. Porque no nada más es el ingrediente activo del medicamento, ¿no? Por ejemplo, que en este caso el antibiótico, sino el vehículo que utiliza ese antibiótico para poder llegar a tu cuerpo, a tu organismo. Entonces, obviamente, todo eso, después de que ha pasado el tiempo de caducidad, ya no funciona de la misma manera. Y incluso algunos medicamentos con la luz ultravioleta se pueden modificar. Entonces, no, no se recomienda. Okey, esto es bien importante, ¿no? Si tienes tu botiquín de medicinas en la ventana, no lo tengas ahí, ¿no? Hay Sí, que estarlo exacto. cambiando. Ahí dice claramente
conservarse en un lugar fresco y seco, ¿no? Ajá. Y lejos de la luz. Lejos de la luz, lejos de la luz. Eso es Sí. muy importante. Me parece que los pacientes constantemente tienen esas dudas, ¿no? ¿Cómo podemos estar, si podemos tomar o no medicamentos que ya llevan caducos? Apenas llevan 6 meses. Nada, ya lo dijo la doc. Si están caducos, nada, ¿ok? Sí, Pues lo ideal no es no tomarlos caducos, va, ¿no? Lo que perfecto. sea, caduco no. Y también está la otra, doc, que no se automedican, palomita. No se autodiagnostica, palomita. Van con el especialista, palomita. Le receta un antibiótico, van a comprarlo y les dices que se lo tomen 7 días y se lo toman 3 porque ya se Ya se sienten siente bien. bien. ¿Qué pasa ahí cuando solo se lo toman 3 días? Aquí, pues sí, lo ideal es que lo tomen el tiempo que se les está indicando, porque justo lo que les decía, ¿no? Si por ahí queda una bacteria superviviente que tiene información importante con respecto al antibiótico que se le dio, pues corremos el riesgo de que si no se trató por completo este proceso infeccioso, entonces a la siguiente, el tratamiento que vamos a dar, pues va a tener que ser uno más elevado o más complejo. Claro. O que el mismo cuadro se les complique, Exacto. porque no tomaron el tratamiento completo. Entonces, es que llevo un mes con una tos que no se me quita, pero es que me lo mandó por 10 días, no sé, y me lo tomé 3 porque no me dio buena espina, me dolió, me dio gastritis. Pues sí, pero ya no regresaste con el que te lo mandó, entonces no sabes si es un buen tratamiento o no. Y yo he visto cuadros larguísimos de pacientes que se automedican, pero que sí van al doctor, pero que se toman 3, pero un cuadro que puede ser algo muy simple, lo hacen muy complicado porque los pacientes deciden, ¿no? O sea, es un tema que siento que los pacientes, y eso es un tema un poco más profundo, en el que esta medicina fácil, ¿no? Es la medicina fácil, le llamo yo, ¿no? La medicina de dame la pastillita para que yo me sienta bien. No, pues es que tú tienes un proceso quirúrgico, no hay manera de que, o dame el omega 3 que eso es lo que me va a ayudar, o la berberina, o la moringa, que me va a quitar la diabetes. Esta Sí. medicina fácil que están acostumbrados los pacientes, que les tenemos que avisar que esa no es la medicina real, ¿no? La medicina real no es mágica, y si ustedes van con algo que les parece muy fácil o muy mágico, ahí no es, ahí no es. Cambien de médico. Y justamente, aquí, como la doctora es una especialista, o sea, la pueden escuchar, la pueden ver, es alguien sumamente profesional, especialista. Gracias. Es medicina basada en evidencias, no lo hacemos pues, ni con afán de molestar, ¿y puedo tomar? Pues bueno, si te sientes mal, no deberías de tomar, ¿no? Sí, básicamente. Sí, sí, sí. Es un tema que, es difícil educar a los pacientes para que entiendan esta grave problemática de resistencia a los antibióticos. Y, pues, yo te invité porque el año pasado intentaron hacer, la Secretaría de Salud y me parece que también la OPS, una campaña de explicando esta resistencia a los antibióticos, a los microbianos en general, ¿no? También decían esto que en 2050 y no tuvo nada de éxito. Y fue, para mí muy lamentable porque parece ser que a los pacientes no les importa hasta que ya están en terapia intensiva y ya llevan 6 antibióticos y no les funciona ninguno, y es de, pues, ¿cómo va a ser que me voy a morir de un proceso infeccioso?, ¿no? Es un tema que va mucho más allá de llegar a la consulta y dame la pastillita, o sea, es un tema que tenemos que poner el dedo en el renglón y hablar de ello constantemente, y hacerles ver a los pacientes que va más allá. Me apasiona, doctora, pero es que, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar una solución. Sí, en realidad, como bien mencionas, es complicado porque, estas iniciativas tienen ya bastante tiempo, ¿no? Estamos hablando aproximadamente 10, 15 años, hablando del problema de la resistencia a antimicrobianos. Entonces, además de la informa es de suma importancia la educación, ¿no? Y hablarles, y hablarles, y hablarles a los pacientes acerca de que esta situación existe, ¿no?
Pero creo que hay otras cosas que también, ¿no? Que tal vez, no hay no tienen como la posibilidad o el acceso a acudir a una consulta médica. También, pues, eso es algo que de alguna manera las farmacias fue algo que hicieron con esto de que necesitaban las recetas médicas. A los Entonces tienen consultorios los consultorios exactamente, adyacentes a farmacias. Sí, exacto. claro, ese es un tema, por supuesto que lo es. Y, entonces, pues, es todo una situación social, pero sí necesitamos también mucho apoyo de las autoridades para que también, estas implementaciones sean, pues, desde la clínica chiquitita hasta el hospital más grande, porque cuando nos llegan a nosotros los pacientes complejos a los hospitales grandes, ahí sí ya nos llegan monstruos, ¿no? Y ya no tenemos Complicadísimos. con qué tratarlos, y es algo que pasa desafortunadamente. Y eso que dices es bien importante, Doc, en el sentido de que no solamente hay que educar a los pacientes, hay que educar a los médicos. Ah, también. Los médicos generales, que están en consultorios adyacentes a farmacias, ¿cuántas veces yo he escuchado porque ahí no se consideran pacientes, a personas o amigos no, es que voy a ir al X consultorio de Z farmacia para que me dé la receta? Que digo, no, no, y sí se las dan, ¿no? Es un Ujú. tema que, pues, como ellos tienen comisión de vender las medicinas, además del sueldo, pues Ah, claro, ¿no? Es ahí un tema que está bastante complicado y pues quieren quedar bien con el paciente y además ganan comisión, entonces pues les dan su receta. Entonces es un tema que tenemos que hablar y a mí me encantaría volver a invitarte a platicar sobre este tema, bueno, y otros muchos temas que ven los infectólogos, y me encanta tenerte aquí, me encanta saber que sí hay alguien preocupado, ¿no? Hay gente que, cuando veo a doctores que cuando es un proceso claramente viral y les están dando antibiótico, me da hasta coraje, ¿no? O sea, que digo, ¿pero por qué te mandaron antibiótico? No, es que yo le dije que lo necesitaba. Le digo, pero tú ni doctora eres. ¿Cómo? No, pues sí, es que no, yo le dije que no se iba a curar con Libertrim con lo que fuera. sí, Entonces, claro. bueno, es un tema importantísimo que los antibióticos y en general los antimicrobianos tienen que ser tratados ya con pinzas, ¿no? O sea, realmente solamente con gente, con especialistas, ¿no? Sí, en realidad, pues, como, em, tal vez falta mucha educación con los pacientes y también con los médicos. Tenemos que recordar que el paciente acude con el médico con la confianza, ¿no? De que él le va a dar el tratamiento indicado de acuerdo a lo que él necesita. Y también tenemos que saber nosotros los médicos que por más que insistan y digan: "No, no, no, es que quiero ya salir rápido", pues sí, pero si es un cuadro viral y desafortunadamente no tengo nada que darte para el virus, pues aquí sí vamos a tener que tratar de ser lo más pacientes posibles y esperar, porque no hay una pastilla mágica que haga que al día siguiente me sienta mejor, Exacto. Y ¿no? justamente eso pasó con la pandemia, ¿no? Con el COVID, Exacto. ¿no? La gente quería una pastilla mágica y por eso surgieron tantos charlatanes, Mm. tantos personas que estuvieron vendiendo cosas que nada que ver, ¿no? O sea, desde la tarjetita esta de nanotecnología con el detente Sí, sí. y el cloro, la etcétera, ¿no? O sea, es porque la gente busca esta medicina mágica, esta pastillita, esta medicina fácil, y pues nada, o sea, es un tema muy importante y yo te agradezco mucho haber venido, doctora. No sé si quieras dar un último mensaje a todos los que nos están escuchando y viendo, antes de cerrar el podcast. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí mi recomendación es, uno, no se automediquen, ajá, si están cursando con un proceso infeccioso, que a lo mejor ya tienen más de 3 días con fiebre y ven que no mejora, lo mejor es acudir con su médico. Están, no nada más los médicos de las farmacias adyacentes, pueden acudir a sus centros de salud, si tienen IMSS, al IMSS, al ISSSTE, sus unidades de medicina familiar, que en realidad sí están abiertos, o sea, sí tienen consultas, creo que sí es un sitio donde sí se pueden apoyar los pacientes. Y la otra es, sigan las instrucciones de su médico. Si el médico les dice es por 5 días, por 7 días, por esos días se tienen que tomar el tratamiento tal y como se los mandó. Si tienen un guardadito,
no No lo lo usen, usen tírenlo. porque exacto, porque ni siquiera hay medicamentos que están dirigidos a cierto tipo de bacterias que a lo mejor no van a tener efecto contra lo que tienen, y lo único que estamos haciendo es perjudicarnos más, ¿no? Como a lo que Exacto, habíamos mencionado. exactamente. Están muy lejos de curarse si hacen eso. Doctora, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales? Además de en Connecting Docs, ya saben, si quieren contactar a la doctora, pueden buscarme en mi podcast, en el podcast de Connecting Docs, en el personal, lo que quieran, pero vamos a preguntarle a la doctora dónde pueden encontrarte, en Eh, dónde trabajas. Estoy en el Hospital San Angelino Universidad, en el consultorio 932, ahí con todo gusto podemos atenderlos. Y bueno, si quieren contactarme, tengo mi correo, es inmunógeno@hotmail.com, y en mis redes sociales, en el Instagram, estoy en @inmunógeno, y pues ahí estoy con todo gusto. Si tienen alguna duda, igual estamos para aclarar sus dudas o alguna consulta que también estén interesados, pero básicamente pues la intención obviamente es compartir información y mejorar esta situación de las resistencias antimicrobianas, que en realidad sí es una bola de nieve, ¿no? Que ya venimos Es verdad, venir. sí, sí que lo es, sí que lo es. Gracias a todos por escucharme. Ya saben que me pueden encontrar en el podcast, en este podcast, su podcast de confianza, la doctora Fran y en Connecting Docs. Y además, pues, cualquier duda que tengan, si quieren que la doctora, tienen algún mensaje específico para la doctora, escríbenmelo, pónganme like, retuiteen, si quieren escribirle algo, yo se lo hago, se lo prometo, se los hago llegar. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente podcast y vivan felices y no se automediquen. Les mando un beso. Sí, Bye bye. no se automediquen.